Amigos de las redes sociales, qué gusto volver a encontrarnos. Semana tras semana estamos contentos de recibir juntos la palabra y el mensaje de salvación que viene de parte de nuestro Dios para todos y cada uno de nosotros. Este es el último, pues prácticamente el último mensaje de este mes, que bueno, obviamente para todos los que somos padres es un mes especial. Espero que a todos les hayan festejado, los hayan tratado bastante bien. Este es el último mensaje del mes de junio. Y aunque no es propiamente un mensaje que tiene que ver con el Día del Padre, creo que hoy en esto que vamos a ver aparece un padre y aparece un hijo. Yo le he titulado a este mensaje Alguien diferente. Alguien diferente. Y mire, aquí en la iglesia llevamos un devocional y esta semana comenzamos con un libro que se llama Nahum, el libro de Nahum. Este libro de Nahum es un libro donde podemos ver, el juicio de Dios sobre una ciudad, sobre un pueblo que tiene un ejército muy superior al de la época, y me refiero al pueblo de Asiria. Pero particularmente este libro de Nahum lleva una palabra de juicio sobre una ciudad que se llama Nínive. Pero me llama la atención que al llegar al versículo 14, Nahum capítulo 1, versículo 14, en el versículo 14 y en el versículo 15, me encuentro con un par de versículos que con estos versículos es con los que yo quiero comenzar. Vayamos por favor, Nahum capítulo 1, versículo 14. Mire lo que el profeta le está diciendo a esta ciudad de Nínive por medio de este libro, por medio de esta carta. Dice: mas acerca de ti mandará Jehová, le está hablando a esta ciudad de Nínive, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios, y mire, Dios con D minúscula, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, y allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Siguiente versículo. Después de que Dios le está hablando de una tremenda destrucción que vendrá para esta ciudad, mire lo que sigue hablando en el siguiente versículo. He aquí sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz. Y mire, aquí ya cambia la manera en la que está escribiendo este profeta. Dice: celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Y después dice: pereció del todo. ¿Qué es lo que quiere decir estos versículos? Bueno, estos versículos están hablando acerca de un juicio que se está emitiendo para un lugar que fue malvado, para un lugar que fue idólatra, para un lugar que creía que con su poderío, con su riqueza, esa era su fuerza, su poder militar, su riqueza. Ahí estaba concentrada la esperanza de este pueblo asirio. Pero así como hay un juicio de parte de Dios, vemos también que hay una palabra de esperanza para el pueblo de Judá.
Y le dice al pueblo de Judá: celebra tus fiestas, como diciendo, alégrate. Cuando les dice, cumple tus votos, es como, vuelve otra vez a mí. Y entonces le dice, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Es decir, nunca más volverás a vivir por esas dificultades que has estado viviendo. Y luego le dice que el malvado pereció del todo. Es decir, hay una palabra de esperanza para su pueblo. Y entonces dije yo, bueno, pero ¿por qué por qué Dios está emitiendo este juicio? ¿Y por qué tiene que alegrarse Judá? Bueno, les voy a explicar un poquito. Resulta que Nínive es la capital de Asiria. Asiria es militarmente el más poderoso en ese tiempo. No hay nadie que tuviera el armamento con el que contara Asiria. De hecho, Asiria fueron los primeros en tener armamento de hierro. Eran personas realmente malas, eran malvados, eran personas crueles. Ellos, cada vez que saqueaban una ciudad, lo hacían a través del pánico, del terror. Ellos quemaban vivos a las personas. Ellos siempre trataban de conquistar, y su método para poder conquistar era a través del terror, a través del pánico. Pero un día ellos empezaron a acechar al pueblo de Dios, que es el pueblo de Judá. Ahora, ¿cómo es que comienza esto? ¿En qué momento de la historia es que empieza este dolor de cabeza para el pueblo de Judá? Bueno, pues mire, resulta que Judá, el primer rey, usted sabe quién es, el hijo del rey Salomón, llamado Roboam. Roboam, de alguna manera, sería como que el primer rey de Judá, porque recuerde que antes eran 12 tribus. Cuando se dividen y queda Israel del norte, ahí queda uno como rey, y en Judá queda otro como rey. El primer rey de Judá es Roboam, y de ahí por generaciones. Entonces, Judá es el pueblo de Dios. Es el pueblo que de alguna manera su confianza la pone en Dios. Pero entonces muere un rey y otro sube al poder. Hasta que finalmente por ahí del 9º o 10º rey llega uno a coronarse como rey llamado Acaz. El rey Acaz. El rey Acaz es el rey de Judá. ¿Pero qué cree? En un momento de guerra, él busca ayuda. Ahora, buscando un poquito de quién es el rey Acaz, el rey Acaz es catalogado como uno de los reyes más idólatras que tuvo el reino de Judá. El rey Acaz hizo todo lo que a Dios no le gustaba. Le dio la espalda a Dios. El pueblo se volvió un pueblo idólatra por culpa de este rey. Empezó a poner altares en lugares altos y a adorar a otros dioses. Y mire, dice la Biblia que él incluso fue capaz de matar a uno de sus hijos para entregarlo como ofrenda a un dios, me parece, llamado Moloc o algo así. Entonces, era un rey perverso que hizo lo malo delante de Dios. Y cuando hubo un momento de guerra, ¿sabe a quién le fue a pedir ayuda? A Asiria. ¿Por qué?
porque Asiria tenía el ejército más poderoso. Entonces él va y le pide ayuda a Asiria. Cuando él va y le pide ayuda a Asiria, el pueblo de Judá se vuelve vasallo de ese reino. Y entonces, ahora Judá le tiene que dar tributo a Asiria. ¿Y qué es lo que le tiene que entregar? Oro y plata en grandes cantidades. La pregunta es, ¿por qué este rey tuvo que acercarse con un ejército enemigo y pagano a pedirle ayuda? Y mire, por haber hecho ese trato, el pueblo asirio se volvió un dolor de cabeza para todo el pueblo. Lo saquearon a más no poder. La gente del pueblo de Judá estaba empobrecida porque todo se lo llevaban los asirios. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que el rey Acaz, habiendo conocido a Dios, un día decide darle la espalda a Dios. Pero cuando alguien se aleja de Dios, cuando alguien le da la espalda a Dios, empieza a tomar decisiones que con el tiempo se vuelven dolores de cabeza. Cuando la gente toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, con el tiempo se arrepiente. Porque fuera de Dios tomamos malas decisiones. Y así es como Asiria empieza a saquear poco a poco al pueblo de Judá. Ahora, se muere el rey Acaz y crece su hijo, el rey Ezequías. A diferencia de Acaz, el rey Ezequías es considerado como de los reyes más fieles que tuvo Judá. Ezequías, a diferencia de su padre, bueno, pues él derribó todos esos altares y él llevó al pueblo a volver a adorar a Dios. Incluso en un momento donde había una amenaza por la invasión asiria, él, en lugar de buscar ayuda, él sí buscó ayuda, pero buscó ayuda orando a Dios y Dios los rescató. Es decir, la vida de Ezequías fue una vida totalmente diferente a la de su padre. El rey Acaz tomó tan malas decisiones que esas malas decisiones que tomó el rey Acaz fueron las que llevaron a que el pueblo de Judá estuviera pasando hambre por mucho tiempo, fuera saqueado por el enemigo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente un día alguien decidió pactar con quien no debía. Y sabe, cuando yo leí esta historia, yo decía, ¿cuántos en algún momento hemos crecido en un hogar donde nuestros padres en algún momento de su vida tomaron malas decisiones? De hecho, yo crecí en un hogar donde mi familia adoraba todo menos a Dios. Crecí en un hogar donde la ayuda que se buscaba era en cualquier lado menos con Dios. Y me tocó ver cada decisión equivocada que mis padres tomaron. Y muchas de esas decisiones malas que ellos tomaron nos afectaron a nosotros. De hecho, la herencia que como nación hemos recibido es una nación idólatra.
Nuestros padres y los padres de nuestros padres por mucho tiempo estuvieron haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Pero ¿sabe? Usted y yo tenemos ahora ahora usted y yo tenemos la decisión de tomar las mismas malas decisiones que tomaron nuestros padres, o de tomar un rumbo diferente y empezar a tomar buenas decisiones. El rey Acaz hizo todo lo que a Dios no le agradaba, y mira a dónde llevó al pueblo. Pero Ezequías tomó un rumbo diferente. Yo no sé cuál es la herencia que en algún momento dado recibiste de tus padres. Yo no sé si en algún momento, mire, la mayoría de las personas crecimos así, al menos en esta zona o en este país. Me ha tocado a muchas personas hablarles de Cristo y decirles, ¿sabes? ¿Has oído hablar de Cristo? Me encantaría que conocieras el Evangelio. Y cuando les quieres hablar de la Biblia dicen, sí, pero eso que tú dices, wow, yo quisiera conocerlo, pero ¿y entonces qué hago con todo lo que mi abuelita me dijo? ¿Qué hago con todo lo que mis papás me inculcaron? Y muchas personas quieren seguir aferrados a esas tradiciones o a esas ideas que los tienen anclados y tomando malas decisiones. ¿Sabe? Esas malas decisiones seguramente nos llevaron a vivir una vida que ni siquiera nosotros habíamos escogido. A veces las personas en los momentos difíciles o en momentos de necesidad es cuando buscamos alianzas o buscamos ayuda en alguien o en algo, ¿sabe? Yo me estaba acordando en mi época de cuando era estudiante. ¿Sabe? Cuando yo era estudiante, recuerdo que a mí me tocó hacer mi servicio social en la puerta de la escuela. Le estoy hablando en la época de la preparatoria. Entonces, cuando un joven llegaba, yo tenía que revisar que trajera el uniforme y que portara su credencial para entonces darle el acceso. Pero pues al final yo era un joven igual que ellos, ¿no? Pero yo en la época de la preparatoria yo me sentía un poquito menospreciado. En la época de la preparatoria yo no sentía que encajaba con ellos. Yo en la época de la preparatoria sentía que había un grupo pues un grupo donde todos se veían así opulentos, llenos de éxito, jóvenes bien parecidos, adinerados, y eran de alguna manera pues los más famosos de ahí de la escuela. Y entonces yo decía, caray, pues yo quisiera ser como ellos, ¿por qué yo no puedo ser como ellos? Y un buen día llega uno de ellos, de los más afamados de ahí. Y entonces cuando llega me dice, oye, pues yo quiero pasar, pero pues mira, no traigo el uniforme completo y no traigo ni la credencial. ¿No me vas a dejar pasar, verdad? Y le digo, no, pues claro que no. Oye, pero le estoy hablando que eran las 7 de la mañana. Y entonces me dice, bueno, ¿sabes qué? Pues entonces yo creo que hoy es un buen día para agarrar la parranda. 7 de la mañana, imagínense. Entonces me dice, ¿no quieres ir con nosotros? Y yo dije, aquí hay una oportunidad para ser como ellos. Aquí hay una oportunidad para poder integrarme y dejar de ser esa persona que nadie conoce. Y me fui con ellos. Y éramos como 4 o 5 jovencitos.
que ya para las 10 de la mañana ya hablábamos en diferentes lenguas. Y de pronto, en eso de que ya hablábamos en diferentes lenguas, yo veía que uno de ellos, el más famoso, el más galancillo de todos los que estaba ahí, era el dueño de la casa. Él traía carro y todo, ¿verdad? Pero vivía en un departamento él solo. Ponía una canción, se terminaba la canción y la volvía a poner. Se terminaba la canción y la volvió a poner. Se terminaba la canción y la volvió a poner. Se terminaba la canción y la volvió a poner. Y al ratito todos llorando estábamos cantando la misma canción. Y era una canción, no sé si de Vicente Fernández o de Alejandro Fernández, pues hace muchos años, que decía, ¿cómo extraño a mi padre? Porque mi padre ya está viejo. Y entonces cuando yo logro ver a ese joven, al que todas las muchachas se le cuadraban, al más famoso de la escuela, en un rincón llorando por la ausencia de su padre, pude entender por qué él actuaba de esa manera. Pero cuando yo lo vi así, yo dije, caray, pero qué necesidad tengo yo de estar cantando esas canciones si yo sí tengo a mi papá. ¿Qué necesidad tengo yo de estar viviendo lo que está viviendo él? Si al final yo sí pude llegar a mi casa y en casa hay alguien que sí me espera, al que yo pueda abrazar, él no. A él lo tienen aquí viviendo solo, sus padres estaban fuera. ¿Sabe? Ese día cometí los mismos errores que ellos. Ese día, obviamente, usted ya sabrá cómo me fue cuando llegué a la casa, ¿verdad? Pero yo quiero que usted piense en esto. ¿Cuántas personas un día comienzan su vida así? Y así se la siguen. ¿Qué necesidad tenía el pueblo de Judá de ir y buscar ayuda en alguien que parecía más fuerte, en alguien que tenía más riqueza, cuando él sabía a quién podía acudir? Dios era el Dios todopoderoso, el que creó todo. Era el Dios de ese pueblo. En el momento en el que el rey clamara, Dios lo iba a escuchar. Pero él estaba buscando la ayuda en alguien que parecía más fuerte. Ese día yo estaba buscando la aprobación, la ayuda, en algo que al final me estaba llevando a la destrucción. ¿Sabe? Recuerdo los últimos días de mi padre, antes de que Dios lo llamara a su presencia. Mi papá se me quedó viendo fijamente y me dice: hijo, no quiero que cometa los mismos errores que cometí yo. Yo dentro de mí dije: bueno, papá, me lo dijiste demasiado tarde, ya he cometido más errores que tú, ¿verdad? Pero finalmente, iglesia, lo que yo quiero decirte es que a lo mejor tú y yo recibimos una herencia, o nos tocó vivir algo, nos tocó vivir las malas decisiones que quizás nuestros padres o los padres de nuestros padres tomaron. Pero finalmente nosotros somos los responsables de tomar decisiones diferentes. Yo le puse como título a este mensaje: alguien diferente. El rey Acaz hizo todo lo malo, todo lo abominable delante de Dios, pero su hijo Ezequías hizo lo correcto delante
de Dios. No permitas que las malas decisiones que se tomaron en tus antepasados, eso pueda afectar tu vida y la vida de tus generaciones. Sabes, tú y yo tenemos a quien acudir en los momentos de angustia. Tú y yo tenemos a quien acudir en los momentos de necesidad. Ten cuidado a quién vas y le pides ayuda. Ten cuidado con quién pactas. Ten cuidado con quién haces negocios. Porque el día de mañana eso se puede volver un dolor de cabeza en tu vida. Ahora, tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Finalmente, después de mucho tiempo, vemos que allí en el versículo 15, volvamos a Nahum, capítulo 1, versículo 15, por favor. Nahum, capítulo 1, versículo 15, vemos que finalmente Dios le dice a su pueblo, al pueblo de Judá: he aquí sobre los montes los pies de los que traen buenas nuevas. Hay buenas noticias, hay esperanza para ese pueblo que ha sufrido por generaciones. ¿A causa de qué? A causa de un maltrato, a causa de que un hombre perverso que no tenía temor de Dios hizo con un ejército enemigo. Ahora hay esperanza de parte de Dios. Dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Y luego le dice: celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. ¿Sabe, iglesia? Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de sus hijos. Y yo no sé si en algún momento, a lo mejor alguien de tus antepasados o tú y yo cometimos malas decisiones. Yo no sé si en algún momento esas malas decisiones hoy nos tienen pasando tragos amargos. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios, un día, escúchelo bien, Dios nos da, así como al pueblo de Judá, siempre en algún momento señales de esperanza. ¿Sabe? Hace días yo les comentaba en la célula que tenemos un Dios justo, y en la justicia de Dios hay un pueblo que va a ser castigado, pero hay otro que volverá a sentir la paz que antes no tenía. A lo mejor te ha tocado vivir injusticias, a lo mejor te ha tocado ser el menospreciado, a lo mejor las malas decisiones de alguien más te han estado afectando por tiempo. Pues no te preocupes, tenemos un Dios justo que está de nuestro lado, y aparentemente se ha tardado, pero en algún momento Él llega para que con su juicio cada quien tenga su recompensa. Cuando tú y yo permanecemos fiel a Dios, siempre tendremos palabras de paz, de fe y de esperanza. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Le damos fuerte el aplauso a Dios. Dele por favor fuerte, fuerte, fuerte el aplauso a nuestro Dios. Iglesia, cada decisión que tomemos, busquemos que siempre sea en la voluntad de Dios. Cuide bien con quien hace tratos. Cuide bien a quien va y le pide ayuda. Y nunca deje al último a Dios. Que Él siempre sea nuestra primera y única opción. Él es nuestro socorro. Él es nuestra fortaleza. Él es el que nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones. Usted en un momento de dificultad puede ir y buscar ayuda en algo que le va a traer maldición, o puede depositar su confianza por completo en Dios
y esperar en Él. El rey Acaz puso su confianza en un ejército poderoso, pero su hijo Ezequías puso su confianza en un Dios más poderoso. Mi pregunta es, ¿dónde el día de hoy usted deposita su confianza? ¿En Dios? ¿En Dios? Amén. Le damos un fuerte aplauso a Él. Dale fuerte el aplauso, déselo fuerte, fuerte, por favor.